Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa que se llama Cheo y Vivi. Estamos muy contentos de que una vez más nos puedan acompañar porque hoy el Señor Jesús trae un tema muy especial para todos ustedes, para nosotros también. Así que les pedimos que dispongan su corazón, su mente, su espíritu para que sea Papito Dios quien nos hable en el día de hoy. Si estás ahí conectado en vivo y en directo, escríbenos desde dónde estás, cómo te encuentras, qué estás haciendo, cómo ha sido esta semana. Si de pronto tienen alguna petición de oración, ahí nosotros también estamos leyendo todas estas peticiones, sus comentarios. Si nos quieren mandar abrazos, besos, todo lo recibimos porque nosotros también les enviamos todo nuestro amor. Y si de pronto nos ves por diferido, quiero que sepas que también haces parte de nuestra familia y que oramos a nuestro Señor Jesús para que hoy hable también a tu corazón. Amor, ¿cómo estás? Hola, buenas noches para todos, Dios los bendiga. Estoy muy contento dándole la bienvenida a todos los que se están conectando, a todos los que ven nuestros contenidos, Dios los bendiga. Esperamos que sean unas herramientas útiles en las manos de ustedes, herramientas que Dios les da. Nosotros solamente somos un instrumento en las manos de Dios, así que les damos la bienvenida. También quiero aprovechar para darles las gracias a todos los que vinieron a Cheo y Vivi Live. No podría comenzar sin darles las gracias. Fue un tiempo espectacular, fue un tiempo de bendición. De hecho, si usted nos está viendo y de pronto usted fue de los que vino, escriba ahí lo que pasó, lo que sucedió para que otros se animen y vengan en una próxima ocasión cuando tengamos Cheo y Vivi Live. Y a propósito de lo que tú dices de Cheo y Vivi Live, oye, qué tiempo tan espectacular. Lo más lindo es que pudimos estar cerca de todas las personas, pudimos escuchar testimonios, opiniones, pudimos tratar un tema muy especial. Hablamos acerca de la grandeza de Dios, de su poder y de que muchas veces nos condicionamos con nuestros problemas y los vemos tan grandes cuando Dios es absolutamente grande. Fue un tiempo demasiado especial, fue un tiempo de familia en donde sentimos que Dios estuvo ahí. Es que eso que tú dices es fundamental porque pudimos orar los unos por los otros. Fue un día donde muchas cosas sobrenaturales pasaron, vimos cómo se rompieron cadenas. Yo sé que las personas que vinieron y sintieron esa presencia poderosa de Dios podrán dar fe de lo que vivimos, así que fue un tiempo glorioso. Así es, entonces pues bueno, a todos los que pudieron asistir, mil gracias. A todos los que desean asistir, ya ahorita más tarde les anunciamos nuestra próxima fecha de Cheo y Vivi Live. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar en este tema tan importante que Papito Dios ha puesto en nuestro corazón. Justamente en base a todo lo que estamos hablando en esta temporada, que es Soy Real o Seamos Reales. Es la temporada o la campaña que estamos haciendo y hemos venido haciendo unos temas bien importantes del diario vivir de todo cristiano y hoy justamente el tema es Soy real cuando aprendo a soltar. Así que, ¿qué te parece, amor, si oramos y entramos ya en materia con nuestro tema? Claro que sí, como siempre lo decimos, por favor, acompáñenos en oración. Esto es que usted disponga su corazón, cierre sus ojos y que usted hable mientras yo también lo hago. Padre amado celestial, hoy te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de poder vivir un día más, de compartir tu palabra, de tener el privilegio de servirte, de trabajar, Señor, para ti, para el reino de los cielos, Señor, para poder echar las redes y poder, Señor, llevar tu palabra, Señor, hasta los últimos rincones. Por eso oramos por este programa para que tú, Señor, seas llevándolo, Señor, a corazones necesitados, a corazones, Señor, que cuando escuchen, Señor, la voz, Señor, no nuestra voz, la voz de Dios, Señor, porque nosotros solamente somos unos instrumentos en tus manos, Señor. Justamente por esto oramos, Señor, para que no sean nuestras palabras, sino las tuyas, para que no sean nuestros pensamientos, sino los tuyos, y para que sea tu Espíritu Santo el que obre, Señor, milagros, rompa cadenas, lleve entendimiento, Señor, y haga que cada palabra quede guardada en lo más profundo de todos los corazones, Señor. Hoy te damos gracias, pongo en tus manos la vida de mi esposa, Señor. Oro por ella, Señor, para que ella también, Señor, sea un instrumento de gloria, Señor, y para que todo lo que hagamos, Señor, sea solamente para darte la honra, Señor, para darte la alabanza y para darte toda gloria a ti, Señor. Hemos hecho esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén.
Bueno, como ya dijimos el tema, todo esto tiene que ver con el seriado que llevamos hablando acerca de soy real o seamos reales. Es muy importante entender que nosotros como hijos de Dios somos totalmente transparentes delante de su presencia. Y no tiene ningún sentido tener una máscara, tener una apariencia, tener una forma de ser que no somos delante de Dios cuando Dios conoce absolutamente todo. Y una de las cosas que Dios conoce de nuestro corazón, de nuestro interior, son aquellas cosas que nosotros no hemos soltado, que no hemos dejado atrás y que de pronto seguimos ahí aferrados, tratando de pronto controlar estas cosas, pero que en definitiva lo que está haciendo es incluso alejarnos de Dios, porque no le estamos dando la prioridad o la importancia a Dios de actuar sobre aquellas cosas que no hemos soltado. Exacto, y es que eso que tú nos estás diciendo nos pone, digamos, como presente el hecho de que las personas, los hijos de Dios, sean verdaderos y sean reales hijos de Dios. Esto de entrada ya hace que exista una premisa, y es que puede que existan personas que vivan realmente como hijos de Dios, pero también personas que no vivan como hijos de Dios, que estén viviendo una religiosidad o una religión, más no una relación con Dios. Hay varias diferencias. Las personas que de pronto se acostumbraron a venir un domingo, pero no tienen cambios reales en su vida, no llevan a la práctica todo lo que la palabra de Dios les enseña, pues son personas que simplemente están haciendo actos, tal vez para sentirse bien consigo mismo, para sentirse bien con su conciencia, pero no están viviendo de una forma real. Y pensando en esto, nosotros nos hemos dado cuenta que existe una falsa idea de pensar que ser un verdadero cristiano es algo fácil, algo sencillo. Y yo creo que es el tiempo de advertirle a todas las personas que Dios está necesitando de personas verdaderamente apasionadas, de personas que realmente estén dispuestas a seguirlo. Por eso la palabra de Dios nos dice que cualquiera que quiere seguir a Cristo, cualquiera que quiere ir detrás de Él, tiene que coger su cruz y llevarla. Y para hacer esto se necesita mucha decisión, convicción, amor y pasión. Y esto, en realidad, también lleva a que nos preguntemos por qué las personas no pueden completar o no pueden llevar un proceso con Dios que los lleve a la santificación, que los lleve a alcanzar las metas espirituales que se han planteado. Y existe un problema muy real, y es cuando las personas no aprenden a soltar. Así es. Y nosotros vamos a poner muchas formas de cuando no aprendemos a soltar, porque la palabra de Dios también nos dice que cuando nosotros hemos creído en Dios, nosotros hemos nacido nuevamente y las cosas de nuestro pasado han quedado atrás. Así es. Y estamos hablando de circunstancias, de personas, de relaciones, estamos hablando incluso de preocupaciones, estamos hablando de nuestras dudas, estamos hablando de nuestra falta de fe. Y es acá donde realmente vemos que hay un rompimiento entre lo que la persona escucha y lo que la persona cree. Porque por eso es que nosotros vemos que la palabra de Dios dice que serán muchos los oidores, pero poco los hacedores. Sí. Entonces yo de entrada te pongo esta pregunta a ti que me estás escuchando, te la hago a ti también. ¿Tú estás dispuesto solamente a ser un oidor? Porque de hecho, tú que me estás viendo en estos momentos solamente estás siendo un oidor. Si tú realmente quieres pasar a ser un hacedor, entonces tienes que comenzar a comprender las verdades que están en la palabra de Dios y poderlas llevar en práctica en tu vida diaria. Así es. Y justamente hablando de esto, pues nos encontramos con un primer punto, digámoslo así, que es acerca de soltar el pasado. Y hay un gran ejemplo en la Biblia, y es justamente el pueblo de Israel, que una vez sale de Egipto, de una tierra que obviamente en un primer momento les proveyó muchas cosas, pero después fue un pueblo, Egipto, que los esclavizó, que los maltrató, que los humilló y que
se burló de su Dios. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto después de una gran travesía y unas grandes circunstancias que Dios utilizó para que fuesen liberados, cuando esto sucede, el pueblo de Israel, hay un punto en donde están en el desierto, claro, acaban de salir, están pasando por un momento difícil porque acaban de salir del pueblo de Egipto, no tenían que comer y tampoco tenían que beber. Y el pueblo empieza a murmurar y empieza a decirle a Moisés: ¿por qué nos sacaste de la tierra de Egipto? Teniendo en cuenta que esta tierra no es que haya sido lo mejor que les haya pasado en la vida, sino que había sido un periodo de años de sufrimiento, de dolor, de humillaciones, y seguían pensando en ese pasado. Y aún así, viéndose en las circunstancias que estaban libres, tal vez no con las mejores comodidades, pero estaban libres, pero aún así su corazón deseaba estar allá en el pasado. Y esto obviamente causa una molestia y un dolor a Dios, porque dice: yo los libré de la tierra de Egipto y ustedes quieren seguir volviendo allí al pasado. ¿Cuántas veces nosotros seguimos aferrados al pasado y no hemos soltado ese pasado que por gracia de Dios hemos sido ya libres? Porque ya no tenemos que estar allí, ya podemos estar libres delante de Dios. Y justamente hay unos versículos en el libro de Isaías que es como una promesa muy especial que Dios le hace al pueblo de Israel, aún habiendo deseado volver a ese pasado que es la tierra de Egipto, pero aún Dios tiene tanta misericordia y amor con su pueblo que le dice lo siguiente. Esto está en Isaías capítulo 43 versículos 17 al 19. Dice: yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos. Los sumergí debajo de las olas y se ahogaron. Su vida se apagó como mecha humeante. Pero olvida todo esto. Le dice al pueblo: ya, eso pasó, ya ese periodo de sufrimiento, de que te persiguieran, de que sintieras miedo, pasó. Y ahora Dios también te dice: ese periodo pasó, ese periodo de pecado, ese periodo donde estabas apartado de mí. Pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Y estos son palabras de Dios muy preciosas que no solamente se las dio al pueblo de Israel, sino también a nosotros. Te está diciendo: suelta ese pasado que te tiene ahí, que como que sí eres hijo de Dios, pero como que a la vez no, como que sigo ahí arrastrado al mundo, a pesar de la miseria que estaba viviendo, sigo ahí aferrado al mundo, cuando Dios te está diciendo: olvida todo eso porque yo ya he comenzado algo nuevo. Y es que yo quiero contextualizar varias cosas. Lo primero es que cuando nosotros nos referimos al pasado, yo quiero que tú en tu vida comiences a hacer un análisis y comiences a pensar qué cosas del pasado están afectando tu presente. Y te pongo un ejemplo: de pronto esas relaciones tóxicas que te hacen daño, que no has sido capaz de dejar. Y te estoy hablando a ti, mujer, que tú sabes cuántas veces le ha fallado a Dios justamente por perseguir a ese hombre que no es cristiano. Tú sabes que estás viviendo en un yugo desigual, pero no te importa porque no eres capaz de soltarlo. Has sufrido abusos, has sufrido maltratos, has sufrido todo tipo de vejámenes con este hombre, y aún así tú sigues aferrado. Y eso es algo que me parece increíble. Hay mujeres que han sido maltratadas toda la vida y no son capaces de soltar, aun cuando las han violentado, aun cuando les han hecho. Pero también, y no quiero llevar esto solamente al campo sentimental, también estamos hablando de cuando no somos capaces de soltar esas relaciones no sentimentales, pero sí esas relaciones con el mundo, esos amigos que todo el tiempo nos están llevando a pecar, que nos hablan mal de la iglesia, que nos ponen esa piedra para que nos tropecemos todo el tiempo, que nos están tentando. Lo hacen primero porque son un instrumento de Satanás, eso es claro, pero también lo hacen porque disfrutan vernos mal.
Son esos amigos que te abrazan, pero por la espalda te están tratando de clavar el puñal. Tal vez porque no entienden por qué, a pesar de las circunstancias, de tus problemas, tú estás tan bien y ellos no. Y entonces comienzan a afectarte, a decir: usted deje de ser fanático, religioso, y comienza a acusarlo. Y tal vez tú duras bien un tiempo y piensas que tú puedes manejar esta circunstancia. Pero si tú no eres sabio y no te das cuenta que todas las cosas viejas han pasado, va a llegar un momento donde tal vez, cuando la fe te está haciendo dudar, o cuando humanamente estás viviendo algún proceso, llega la palabra o llega el comentario de aquella persona que lo que hace es completamente alejarte de Dios y de sus cosas. Te hablo de los recuerdos, de cuando no somos capaces de olvidar esas ofensas que tanto nos han causado daño. Tal vez ese recuerdo, y tú me podrás decir: mire, me falló mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi familia, no tengo a nadie. Pero si tú te sigues aferrando a ese pasado, te vas a hacer mucho daño, y Dios hoy quiere hacerte libre de esto. Y cuando hablábamos de esto, y mi esposa me colocaba en el escenario el ejemplo del pueblo de Israel, pues yo vi muy fácilmente dos cosas que, cuando vemos un proceso de una persona que no suelta, siempre me ha llamado a mí la atención, y es la posición del tentador, la posición del enemigo o la posición del mundo, y también la posición de los hijos de Dios, del pueblo de Israel, en ese proceso que es aprender a soltar. Y antes de entrar en materia y decirte algunos versículos, quiero simplemente ponerte este ejemplo. Soltar, ese acto de soltar, va a implicar un dolor. Y yo sé que no va a ser fácil. Muchas veces como hijos de Dios pensamos que Dios nos da una orden, y porque Dios nos dio esa orden es algo sencillo o algo que no nos va a doler. Pero cuando yo pienso en esto, pienso también muchas veces en muchos tratamientos que hoy son utilizados para sanar muchas patologías que pueden terminar llevando a la muerte a la persona. Te pongo un ejemplo: muchos de los tratamientos oncológicos que tratan los peores cánceres son tratamientos que como tal duelen. O sea, lo que ocasiona el dolor en algún momento en el paciente no es la enfermedad, es el tratamiento. Y ese es un dolor que va a ser pasajero, es un dolor que es necesario si tú realmente te quieres sanar. Porque si tú no te das cuenta, claro, la enfermedad también va a doler. Tal vez no va a doler tanto como el tratamiento, pero esa enfermedad te va a matar, mientras que el tratamiento te va a sanar. Y pensando en esto, yo decía: bueno, veamos por qué se vuelve tan difícil el proceso de soltar. ¿Qué es lo que hace que ese proceso no llegue al final y sea exitoso? Y cuando pensamos en el pueblo de Israel, me di cuenta, primero, que el enemigo va a hacer todo lo posible para no dejarte soltar. Y en el pueblo de Israel, ¿cómo lo vemos? Lo vemos en el corazón endurecido del faraón. Yo quiero que ustedes vean el versículo en la palabra de Dios. Por favor, me acompañen en Éxodo, el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 5, que dice: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Contextualicemos: si usted nunca ha escuchado, de pronto usted se sabe la historia, pero no sabe lo que le estamos narrando. Acá ya Dios había hecho muchas señales, se habían cumplido las 10 plagas, y la última, que significaba la muerte de los primogénitos de los hijos de los egipcios. Esto hizo que el faraón dijera: ya, los voy a dejar ir. Y uno pensaría que ya fue suficiente y soltó. Pero no. Incluso después de esto, ese corazón endurecido, que es el símbolo de lo que hace el mundo, lo que sucedió fue lo siguiente. Y dice: y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Me detengo ahí. ¿Tú quieres servirle en libertad a Dios, o tú vas a seguir sirviéndole a Satanás, arrastrando odio, arrastrando pecado,
arrastrando todas las cosas que el mundo te está ofreciendo cuando ese mundo quiere que tú te aferres a él. Porque créeme, cuando tú no sueltas, la que más está haciendo daño es la misma persona que no ha sido capaz de soltar. Entonces, tú estás sirviendo sin darte cuenta a eso que te hace daño. En este caso, el faraón se dio cuenta justamente de que si se iban no lo iban a servir más. Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Esa es otra cosa que me llamaba muchísimo la atención. Dios todo el tiempo trabajaba en el corazón del faraón porque Dios sabía que si el pueblo creía, iba a mostrar su gloria. Y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Cuando usted viene a la iglesia y escucha el evangelio, usted sale de acá con mano poderosa. Usted sale con la unción del Espíritu Santo. Y mire lo que nos dice la palabra de Dios. Y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con manos poderosas, siguiéndolos pues los egipcios con toda caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Entonces solamente usted lo puede terminar de leer. Esto gráficamente es lo que pasa muchas veces en la vida de muchos que están en ese momento de soltar. Yo quiero que usted sepa que el mundo espiritual existe. Y ahí es donde usted, mujer, y se lo voy a poner en estas palabras, es ahí cuando ese patán, ese hombre que la golpeó, que no es cristiano, ese hombre que usted sabe que tiene que dejar porque no comparte su fe, porque está usted en un yugo desigual, que la ha golpeado, la ha maltratado, ha sido abusivo, no la respeta a usted, no respeta a sus hijos. Ese hombre es ahí cuando dice, no, yo no la puedo dejar ir. No. Y entonces viene y se presenta usted con un ramo de flores. La persigue, lo está haciendo. Y le promete amor eterno. Y usted le dice, mire, yo antes de que me ame a mí, quiero que usted ame a Dios. Y ese hombre le va a decir, pídame lo que quiera. Pídame que no salga los viernes. Pídame que yo iba para usted, pero no me pida ir a esa iglesia. Yo no quiero ir a esa iglesia. Y entonces otra vez tú estás en esa posición. O me aferro o suelto. Y es ahí donde tú te vas a dar cuenta que las personas que toman la decisión de no soltar terminan repitiendo una y otra vez ese cuadro de esclavitud de las cuales Dios está dispuesto hoy a liberarte. Así es, entonces todo parte de una decisión y todo parte de un sí quiero soltar, sí quiero seguir a Cristo como debe ser, sí quiero dejar el pecado, sí quiero dejar esas ataduras que me tienen ahí sometido en un yugo que no voy a salir ahí si no tengo a Cristo. Porque es que la base de todo se llama Jesucristo. Amén. Si nosotros no entendemos que no es por nosotros, porque nuestra carne nos va a incitar a hacer el mal, a seguir ahí aferrados a un pasado, a seguir aferrados a una relación de pronto que tú en tu mente crees que te ofrece lo mejor, pero que tú sabes a ciencia cierta que lo que hace es conducirte al mal, conducirte al pecado, conducirte a la miseria, que cuando estás con esa persona terminas sintiéndote miserable porque sabes que estás haciendo las cosas mal. O cuando terminas de practicar el pecado que haces, te sientes miserable porque sabes que lo que estás haciendo es desperdiciando y pisoteando la sangre de Cristo. Y mira lo que dice la palabra en Colosenses capítulo 1 versículos 13 al 14. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Acá no se trata de que tú lo puedes hacer solo o que es que sí, yo me voy a librar de esto fácil, sí, simplemente es botar el computador y ya. Recuerda que tu carne siempre te va a incitar a hacer el mal. Aquí quien compró tu libertad se llama Jesucristo. Pero para tú aceptar esa libertad, tú tienes que justamente tomar la decisión de aceptarla.
Tú tienes que decir, no quiero más, quiero soltar esto y volver a Cristo. Y entender que Él fue el que te rescató de la oscuridad. Él fue el que rescató al pueblo de Israel de Egipto. Él fue el que los sacó de Egipto, no fueron ellos, porque hubiesen seguido ahí más años de esclavitud y se hubieran quedado toda la vida ahí de esclavos. Fue Dios el que permitió que salieran de ese pasado doloroso, miserable, de un pasado que duele, que lastima, para una vida eterna, porque acá va a haber sufrimiento, sí, pero para una vida de tranquilidad y una vida de paz eterna, que es lo que Cristo nos está ofreciendo. Amén. Entonces también quisiera que ustedes nos acompañaran y leyéramos este pasaje, que creo que todo el mundo se lo sabe y todo el mundo lo repite una y otra vez, pero no se dan cuenta de la importancia que tiene este versículo que está en 2 Corintios 5, versículo 17, y dice así: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona, en persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Amén. Esta es la decisión más importante que tú vas a tomar en tu vida. Porque a partir de ahora, si tú decides seguir en el pasado, eso va a traer consecuencias. Pero si tú decides tener una nueva vida en Cristo, eso también va a traer consecuencias. Ahora, ¿qué tipo de consecuencias quieres tú? ¿Quieres seguir siendo miserable, atado al pecado? ¿Quieres seguir siendo esclavo del pecado? No sé si entiendes la connotación de esta palabra. Esclavo es que tú no puedes hacer absolutamente nada por ti. No puedes hacer nada porque estás ahí atado. No tienes derecho a nada porque el que tiene el derecho es el pecado que está sobre ti. Es Satanás que está sobre ti. O vas a tomar la decisión de aceptar a Cristo, de tener una vida junto con Cristo, que seguro no va a ser fácil, pero que a partir de ahí vas a tener una libertad. ¿Vas a ser esclavo de Cristo? Sí, qué bendición ser esclavos de Cristo. Esclavos en el sentido de que ahora vivimos por amor y por gracia a Él, al único que ha entregado su vida total hacia nosotros. Así que esclavos de Cristo, maravilloso, vamos a ser bendecidos eternamente. Qué bien, prefiero esto. Y vas a ser libre porque no va a haber nada que te atormente y en tu conciencia te diga: mira, eres miserable, mira, eres pecador, mira, eres mal hombre, mira, eres mala mujer, te mereces esto, te mereces la muerte. Esa voz va a callarse. Esa voz que se llama Satanás va a callarse, porque ahora el poder que vive en ti se llama Cristo Jesús. Amén. Y fíjate que eso que tú nos estás hablando sobre la importancia de servir a Cristo, de ser esclavos para Cristo, lo que nos pone en un contexto es los planes que ese Padre al que servimos tiene para nosotros. Y yo les decía ahorita, porque cuando hay una decisión, uno muchas veces está frente a la expectativa o la incertidumbre de lo que puede pasar después de. Cuando nos vamos siguiendo nuestros propios racionamientos o detrás de los hombres, pues nos vamos a equivocar porque es un camino incierto y seguramente es un camino que si tiene algo de certeza es que nos llevará a la destrucción. Pero seguir a Dios, seguir a Jesucristo, es seguir la vida misma. Y esto fue lo que Dios quiso mostrarles al pueblo de Israel. Y yo siempre siento que Dios siempre ha mostrado en la palabra de Dios al pueblo como un ejemplo de lo que es la vida de todos. Porque cuando yo veo, por ejemplo, que ellos acababan de salir de ver la gloria de Dios en todo su esplendor. Es decir, las personas que vivieron estos tiempos fueron personas que vieron las señales del cielo. Que vieron cómo el mar se abrió en dos. Es lo mismo que usted ha visto en su vida cuando usted nace en Cristo Jesús, cuando usted recibe esa gracia, cuando usted no puede explicar con palabras lo que Dios está haciendo en su interior. Y lo que me llama la atención es que las personas que salieron en este tiempo, que eran parte del pueblo de Israel, salieron a un lugar que era un lugar hostil, era un lugar que para caminar sobre este lugar se necesitaba tener fe, se necesitaba tener fuerza, ser valientes, y ese es el desierto. El desierto
para mí siempre ha simbolizado el proceso que todo ser humano tiene que vivir. Dios, como el creador del universo, Él tenía todas las posibilidades para que el pueblo saliera de una vez a esa tierra que fluía leche y miel. Sin embargo, para Dios era importante que el pueblo formara un corazón en obediencia a Él. Y Él tenía que probar su fe. Exacto. Y tenía que probar que no salieron de la tierra de Egipto por un interés, sino que salieron por amor a Dios, que era lo importante. Y acá, fíjate, a mí siempre me ha llamado la atención un caso que yo viví muy cerca. Fue una persona que fue a un retiro espiritual, y en ese retiro espiritual yo sé que Dios tocó el corazón de esta persona y Dios liberó a esta persona. Cuando esta persona llegó del retiro, hizo muchas promesas a Dios. Yo voy a volver a mi casa, voy a volver a dejar el pecado. Y era una persona totalmente transformada. Sí. Pero a esa persona le bastó con enfrentarse con su desierto, tal vez, con esas decisiones difíciles, con esa persona que no puedo dejar, para que hiciera lo mismo que hizo el pueblo de Israel y que muchas veces hacemos nosotros. Fíjate lo que sucede, y me voy a ir un capítulo después del que estábamos leyendo. Por favor, acompáñeme a Éxodo 15. El pueblo ya sale, Dios le dio la victoria, Dios abrió el mar. Este pueblo que vamos a leer era un pueblo que estaba viviendo la gloria de Dios, estaban conociendo el poder sobrenatural de Dios. Y aún así, en el primer impedimento que tuvieron en el desierto, murmuraron contra Dios. Veamos lo que dice la palabra de Dios en este capítulo, en el versículo 22. Dice: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. No había pasado mucho tiempo, y llegaron a Mará, y no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mará. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Dios, y Jehová les mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Dios todo el tiempo está probando cuando nos enfrentamos a estas decisiones, está probando nuestros corazones. Y es que hay una razón muy simple por qué Dios prueba, y es que muchas veces los que toman la decisión de seguir a Cristo lo hacen en un primer momento por emoción, o porque la circunstancia que están viviendo es tan difícil y tan fuerte que no encuentran otra salida sino creerle a Dios en ese instante. Pero una vez de pronto se soluciona el problema, o se soluciona la circunstancia, o cualquier otra cosa, o recibe la respuesta que estaba esperando, como le pasó al pueblo de Israel, que llevaban años suplicando que fuesen libres de la esclavitud de Egipto. Cuando reciben la respuesta, obviamente ahí Dios tiene que probar si esta plegaria o este anhelo de ser libres, entiéndase de lo que estamos hablando, ser libres del pecado, ser libres del pasado, ser libres de pronto de esa circunstancia difícil. Si la motivación es una emoción, o es adquirir una respuesta rápida, o si realmente es Dios y un cambio radical y total de una vida completa. Cuando Dios nos prueba, obviamente ahí es donde Él se da cuenta qué motivación tuvimos nosotros. Y lo importante aquí es seguir firmes, porque es que todos vamos a recibir pruebas difíciles, todos vamos a ser también tentados, porque es que recordemos que el Señor Jesús, siendo el Señor Jesús encarnado en hombre, Él también fue tentado por Satanás, y no fue tentado un ratico, fue tentado durante el momento en el que estaba en el desierto, que fue un periodo muy largo. Así que en ese orden de ideas, si Jesucristo fue tentado, nosotros también lo vamos a hacer. Ahora, ¿dónde está nuestra fe y en qué base estamos nosotros cimentados? ¿Realmente estamos en Jesucristo? ¿Realmente nuestro corazón está ahí? ¿Nuestra mirada está puesta en Cristo para no ceder nuevamente al pasado? Porque es que Satanás también conoce nuestras debilidades, conoce ese talón de Aquiles que tenemos nosotros. Tal vez la tentación que él puede traer hacia mi vida no
no es la misma que traer hacia mi esposo porque de pronto sus debilidades son diferentes a las mías. Claro que sí, pero ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos, con los ojos abiertos y sobre todo con los pies bien puestos en la roca que se llama Cristo, para no volver al pasado, para no volver al pecado, para no tener nuestra mirada hacia atrás, hacia Egipto, a las miserias que teníamos, porque es que el pueblo estaba reclamando miserias. Exacto. El pueblo no tenía ninguna comodidad en Egipto y aún deseaban seguir estando en Egipto. Y fíjate, esto que tú estás diciendo es tan importante para estos tiempos. Creo que es como la clave del programa, y es entender por qué nos movemos, qué nos motiva a tomar las decisiones. Y en estos tiempos donde desafortunadamente las falsas doctrinas han permeado la iglesia, entendemos que se prueban muchos corazones a la hora de ver las intenciones con las que se sigue a Dios. Entonces, hay muchas personas que prefieren seguir a Dios por las cosas que Dios da, por los milagros. Aman más las cosas de Dios, aman más las respuestas, las bendiciones, los milagros, que el Dios de los milagros. Aman más que el Dios de las bendiciones, que el Dios creador. Y esto es un problema, porque en muchos momentos Dios va a probar nuestros corazones en la abundancia, no la va a probar en la escasez, no las va a probar en la salud. Gloria a Dios cuando tenemos salud, pero también nos va a probar nuestra fe en la enfermedad. Y entonces ahí es cuando Dios quiere que no solamente lo conozcamos como nuestro libertador, como nuestro salvador, sino también como nuestro sanador. Y yo creo que esto es muy importante, porque fíjate que tú ahorita hablabas de cuál era lo que reclamaba, cuáles eran esas murmuraciones, a dónde ellos querían volver. Y si usted me acompaña, por favor, a la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 3, un capítulo adelante, ellos iban de necesidad en necesidad y no aprendían que una vez Moisés clamaba, Dios, que ya sabía lo que iba a pasar, Dios tenía el poder de alimentarlos y hacer cosas sobrenaturales. Y entonces ellos tenían hambre. Y fíjate lo que nos dice el versículo 3. Y decían cuando murmuraban, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Es decir, Señor, todo lo que tú has hecho ha sido un error, yo ya no quiero más. Ojalá hubiéramos muerto, ojalá nunca hubieras venido por nosotros. Ojalá nunca Dios hubieras es enviado. muy paciente, ¿no? Imagínate. Y dice, opa. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces, ahora, cuando digo Dios es muy paciente, no lo digo en crítica al pueblo de Israel, sino diciendo es que nosotros somos iguales. O sea, claro, somos igualitos. Porque cuando usted habla con una persona que dice, no, yo ya no soy cristiana, yo me liberé de eso. Sí, ¿usted cómo está, hermano? No, pues yo me separé. Ya no veo a mis hijos hace 5 años. Pero ahí voy, ¿no? Lo mejor que me pudo pasar fue irme de la iglesia. ¿Y cómo está usted? No, pues ahí. O también está, perdóname, te interrumpo, también está el cuadro, porque muchas personas nos consta que, de hecho muchas personas nos dicen, es que no es justo que yo, que estoy tratando de luchar para ser un buen cristiano y me esfuerzo y trato y lo hago, pero Pepito Pérez o mi vecino o mi amigo, la comparación. Claro, él no hace nada, él es el de más hecho mundano detesta de todos los a Dios, mundanos. sí, de hecho dice cosas terribles y aún así es próspero, tiene carros, tiene casa, tiene mujeres, tiene placeres, vive feliz. Le invito, y voy a hacer una cuña, le invito a que usted lea el libro del pastor Abraham Peña, que es un libro que escribió acerca de la felicidad y se llama Felicidad, Realidad o Ilusión. Y esto es basado en el libro de Eclesiastés, un libro que aparece en la Biblia, o sea, un libro bíblico. ¿Qué quiere mostrar? Una falsa felicidad con placeres, con gustos y la conclusión es esto no va a servir para nada, porque es que nuestra vida está en lo eterno, no en lo terrenal.
Entonces a Pepito Pérez, al vecino, le puede ir muy bien y usted puede ver que la vida de él es perfecta y claro, yo acá mortificado, enfermo, yendo a la iglesia a ver si Dios me contesta. Entonces, ¿cuál es tu motivación? ¿Tu motivación es ser igual a Pepito Pérez y echárselo en cara? ¿O tu motivación realmente es vivir para Cristo en la medida que Dios quiera hacer algo contigo? Que tu proceso va a ser muy diferente al de Pepito Pérez o al de fulanito. Tu proceso es diferente. Que si vas a sufrir, bueno, gloria a Dios, tal vez Dios te tiene a ti una recompensa mayor en el cielo que incluso a nosotros. Es que justamente eso que tú estás hablando es algo que, primero, si yo veo el poder de Dios y veo que Dios es quien me guía en medio del desierto, entiendo yo que Él sabe el fin que yo espero y entiendo yo entonces que Él al saber me va a dar incluso un fin mucho mayor al que yo estoy esperando. Y es ahí cuando muchas promesas en la palabra de Dios se hacen reales. Voy a recordar una que yo sé que es la que todo cristiano se sabe, que aparece en Jeremías 29:11, que nos dice, Dios nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. ¿Para qué? Para darnos el fin que ustedes esperan. El fin Ajá. que ustedes esperan. Entonces, yo no sé si esto que te estamos diciendo de pronto cause cierto dolor, pero también quiero darte una respuesta a ese dolor, de pronto un alivio, y es que Dios sabe lo que tú estás necesitando y Dios quiere dártelo. Y yo no sé cuántas veces has llorado y te has imaginado entonces que vas a pasar tus últimos días solo, triste, amargado, pero Dios quiere justamente sacarte de todo esto para darte el fin que tú estás esperando, porque Dios tiene planes más grandes que los planes que tú tienes. Así es. Y yo hoy quiero invitarte, porque sé que soltar es un proceso que implica que venga un dolor, y tal vez no hay un dolor más grande que aprender a soltar. Lo digo porque hay muchas formas de soltar que pueden doler. Te pongo un ejemplo: cuando uno no ha soltado la muerte de un familiar que uno ama, y tal vez esa ha sido la causa por la cual tú estés peleada con Dios. Exacto. Es que de pronto no entendemos que incluso hay cosas mínimas que ahí tenemos que soltar porque nos están afectando nuestra relación con Dios. De pronto, y ese ejemplo me parece fantástico porque tú puedes decir, no, pero es que yo voy a la iglesia, yo oro, yo trato de ser una buena persona, pero el haber, no sé, perdido a X o Y persona ha hecho que yo disminuya mi relación con Dios. Sí, o sea, es una relación de, hola Señor, ¿cómo estás? Y hasta ahí, vamos, tú y yo. Y no te metas en mi dolor, no te metas en lo que estoy sintiendo, porque si te llegas a meter ahí, yo tengo muchas cosas que decirte y no van a ser cosas buenas. Entonces ya tú guardas un resentimiento incluso hacia Dios por su voluntad, por algo que Él permitió. O de pronto con esa relación fallida en un matrimonio, que es algo dolorosísimo, porque yo creo que el hecho de perder a una persona con la que has convivido mucho tiempo, perderla tanto física o como, ¿cómo se dice? Sentimentalmente. Sí, sentimentalmente, que se hayan separado, debe ser algo muy frustrante. De pronto te hablo a ti como mujer, debes sentirte frustrada y debes sentirte como mi vida se acabó y esto lo permitió Dios. Entonces, ¿cómo pretenden que yo tenga una relación con alguien que permitió que me pasara esto? Todo eso se llama soltar, se llama descansar en Dios, se llama, con el dolor de tu alma, decirle, Señor, yo hice lo que tenía que hacer, no fue mi culpa, ¿sí? No lo hice yo, no lo provoqué yo, y si tú lo permitiste, Señor, ayúdame a sanarlo, ayúdame a sanarlo, ayúdame a que yo pueda estar bien contigo, porque es que acá la clave es estar bien con el Señor, ¿sí? O sea, no agradar a alguien, no buscar el agrado del mundo, no buscar el agrado de tu pecado, ¿sí? No buscar el agrado de tu satisfacción en tu carne, sino buscar a Dios. Y de hecho hay un versículo que es dos versículos muy bonitos que aparecen en Filipenses 4, versículos 6 al 7, que son claves que Dios da para justamente esos momentos de desesperación o de quiero soltar, pero no sé qué hacer,
porque tengo como Miedo, todavía esa temor, lucha interna angustia. de no sé qué hacer, y dice el Señor y te lo dice a ti: no se preocupen por nada. Ese no se preocupen es suelten. No se angustien, no me busques explicación, suelta, no te preocupes por nada. En cambio, ora por todo. Acá Dios no dice déjalo por allá y olvídalo. De hecho, nosotros tenemos que orar por esas cosas que queremos soltar y que ya soltamos. Señor, guárdame de esto. Señor, tú conoces mi vida y sabes que yo en el pasado hice esto, cedí a esto, accedí a esto y mi carne me tienta a esto. Señor, toma el control. Señor, quiero soltar a esta persona, ayúdame a a que tú tomes el control, no yo. Toma el control de mi mente, de mi corazón, de mis emociones. Después dice: díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿Sí se dan cuenta? O sea, díganle todo lo que necesitan. Es que Dios entiende lo que tú necesitas. Dios te puede entender siempre y cuando tú le abras tu corazón, pero también te está diciendo: dale gracias por todo lo que Él ha hecho. Dale gracias incluso por la pérdida de esa persona. Dale gracias por haberte sacado del pecado. Dale gracias por todos los días mostrarte su gloria a través de lo que ven tus ojos. Y después dice: así experimentarán la paz de Dios. La única manera de tener paz es hacer estos pasos anteriores, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón. Es la paz de Dios la que te va a rodear y va a cuidar de ti y va a cuidar tu mente mientras, y esto es la clave, mientras vivas en Cristo Jesús. O sea que acá no es que tú ores, simplemente hagas esto y te vayas allá al mundo, no. Mientras vivas en Cristo Jesús vas a experimentar la paz perfecta, haciendo lo que estaba diciendo antes, orando por todo, no preocupándote por nada, diciéndole a Dios lo que necesitas y dándole gracias por todo lo que Él ha hecho. Amén. Y nosotros sabemos que ese es el momento, porque vamos a cerrar orando, donde yo creo que ese es el momento donde tú tienes que hablar con Dios con honestidad y tienes que decirle a Él: Señor, yo necesito soltar, porque tal vez llevo muchos años escuchando prédicas y yendo a una iglesia, pero creo que nunca me he atrevido a tomar la decisión real de soltar. Yo quiero, Señor, que tú me sanes, a pesar de que tal vez esta decisión que esté tomando me esté doliendo. Prefiero que tú la sanes, Señor, que tomes ese dolor y me sanes, porque lo necesito. Necesito sanar mi corazón, necesito sanar mi vida, Señor. Necesito sanar mis recuerdos. Quiero, Señor, no dejar de estar peleado contigo. Sí. Ese es el momento donde tú tienes que entregarle a Dios también esos momentos de incertidumbre, de duda, donde tú le has dicho: Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué otra vez yo? No le encuentro sentido. Y ese es el momento donde Dios te va a enseñar a entronarlo en tu corazón. Porque una vez Él esté allí tomando ese lugar, tú te darás cuenta que tal vez ya no estará ese Isaac que ocupaba ese primer lugar, sino que tú le estás entregando tal vez lo que más te ha costado, lo que más te has aferrado. Y Dios va a hacer con este dolor, con esta circunstancia, va a hacer algo para su gloria. No sé qué. Tal vez Dios va a comenzar colocando esa paz que has perdido durante tanto tiempo, colocando ese gozo que se ha ido y han pasado los años y te has vuelto una persona triste, amargada. Se ha perdido el gozo de tener al Espíritu Santo cuando Él es tu consolador. Y si tú estás con Dios, y si tienes a Dios contigo, lo tienes todo, aun cuando no tengas nada o cuando no tengas a nadie. Así que, Señor, hoy te doy gracias, Padre, por este programa, por este tiempo, Señor. Hago una oración por todas las personas, Señor, que están viendo este programa, Señor. Personas que tal vez, Señor, tú las has traído, Señor, con el objetivo de ser libres, Señor, de su pasado, de las cosas que las atan, Señor, a Él. Las personas, el dolor, las angustias,
las distracciones, los amigos, el mundo, el pecado, el placer. Señor, hoy oramos para que todos puedan entender, Señor, que así como tú oraste con el pueblo de Israel, Señor, como ese libertador, Señor, tú estás obrando en ellos, Señor. Tú estás rompiendo cadenas, Señor. Y tú los estás sacando, Señor, tal vez a un mundo hostil, a un desierto, Señor, donde lo único que tenemos es a ti, Señor. Y no queremos dudar como lo hizo el pueblo, no queremos murmurar, no queremos irnos en contra tuya, Señor, cuando todo lo que tú haces es abrirnos camino. ¿Cómo lo sabemos, Señor? Porque tú enviaste a tu Hijo Jesús, Señor. Cuando tu Hijo no se aferró a ser igual a ti, Señor, sino que vino a este mundo, Señor, y tomando la forma de hombre, Señor, se hizo igual a nosotros. Tomando la forma de siervo, Señor, fue a la muerte, a una muerte de cruz, a esa cruz que simbolizaba que tú llevabas a la espalda, Señor, todos nuestros pecados, Señor, porque esa cruz representaba, Señor, que tú estabas dejando todo por amor a nosotros. Y tú lo hiciste, Señor, porque tú sabías que nos ibas a abrir un camino, Señor, a través de esa cruz, ante el trono de la gracia. Y hoy nos podemos acercar confiadamente ante ti y tener nuestra mirada a lo eterno, Señor, al reino de los cielos, y saber, Señor, que si buscamos primero ese reino y su justicia, todo lo demás, Señor, vendrá por añadidura. Por eso sé, Señor, que tú te estás ocupando de limpiar estas lágrimas. Por eso, Señor, que sé que tú te estás ocupando de llenar este corazón que se siente vacío. Por eso sé, Señor, que tú estás, Señor, restaurando, Señor, estos corazones, estas relaciones rotas que se han perdido, Señor. Te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por la vida de mi esposa, y hoy solamente queremos decirte, Señor, que te damos todo honor y toda honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Y bueno, llegamos al final de este programa. Damos gracias a Dios porque Él es el que ha hablado y estamos convencidos de que Él ha hecho una obra especial en tu corazón. Y eso es lo que más, digamos que lo que más nos llena a nosotros, porque todo lo hacemos para Él. Así que bueno, familia, queremos anunciarles también que tenemos nueva fecha para nuestro Cheo y Vivi Live, nuestro próximo Cheo y Vivi Live, que será el 1 de abril, sábado 1 de abril, a las 2:30 de la tarde, aquí en la Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en la ciudad de Bogotá. Así que en estos programas les iremos anunciando, recordándoles para que ustedes se vayan programando y tengan ese día así chuleado para que nos acompañen. Yo solamente quiero hacer otra invitación muy corta para que usted invite a más personas que se conecten, cada vez somos más. Vamos a continuar con nuestra campaña de Somos Reales. El próximo programa vamos a hablar de Somos Reales cuando entronamos a Dios en nuestro corazón. Para hacerlo debemos soltar primero, y creo que lo que sigue es entronar a Dios en el corazón de todos nosotros. Así es. Entonces, bueno, no siendo más, les deseamos un feliz día, feliz noche, feliz tarde, dependiendo en el momento que nos estés viendo. Les mandamos un abrazo, miles de bendiciones, nuestras oraciones están con ustedes y que Dios los bendiga.